Bendito Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir a alabarte, a adorarte, Señor. Gracias por el tiempo de la alabanza. Señor, ponemos delante de ti, Señor, este tiempo de la palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando, que seas tú ministrando, Señor. Que sea una palabra que venga de ti, Señor, y que sea para edificación de cada hermano, que sea edificación de toda la iglesia, Señor. Te damos gracias, te honramos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Salmo 51. Salmo de David. Que Dios bendiga su bendita palabra. Lo vamos a leer, dice la palabra de Dios, Salmo 51, un salmo de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la voluntad de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo haría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hazme bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, tu ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Amén. El Salmo 51 es un salmo de David. Todos conocemos la historia por la cual el rey David escribió este salmo a causa de un pecado que le siguió otro pecado, y entonces Dios confronta al rey David por ese pecado, y este se da cuenta de la gravedad del pecado que había cometido. Entonces él escribe esta oración. Es una oración de súplica, de perdón. Es una oración en el que el rey David le abre su corazón a Dios, pero primeramente el Señor tuvo que confrontarlo, porque él vivía en ese pecado. Él cometió un pecado, pero él vivía
continuaba viviendo su día a día, pero con ese pecado a cuesta. El Señor tuvo que enviar un profeta, y ese pasaje lo podemos ver en Segunda de Samuel, capítulo 12, Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 15, refiere a ese pasaje cuando el Señor envía al profeta Natán. Este profeta viene y le dice, le pone un ejemplo al rey David, le dice, que había un hombre rico que tenía muchas ovejas, que tenía muchos bienes, y había otro hombre pobre que tenía solamente un corderito y que lo cuidaba y que lo tenía ahí entre sus senos y que lo amaba. Pero un día viene este hombre rico, recibe una visita. Entonces, para no tocar él todo lo que tenía alrededor, él va y quita a ese corderito a ese hombre y lo mata y prepara un banquete con ese corderito a ese hombre que venía de lejos. Entonces allí es cuando el rey David se levanta ofuscando, diciendo, este hombre que hizo tal cosa debe morir irremediablemente. Él mismo se estaba condenando a muerte por ese pecado que había cometido. Entonces el profeta Natán le dice, ese eres tú. Ese hombre que cogió ese corderito del hombre pobre, eres tú el que has cometido ese pecado. Y es aquí cuando el rey David abre su corazón, se da cuenta y se presenta delante de Dios. Y los primeros versículos son una súplica de piedad, una súplica de perdón. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. Él reconoce que él había cometido un pecado delante de Dios, y no solamente un pecado, sino otros pecados que siguieron a ese primer pecado de adulterio. Después viene un pecado de homicidio y muchos pecados más que él cometió. Pero como el Señor es tan misericordioso, tan grande, que el Señor amaba tanto a este hombre que envía a un profeta para revelarle su pecado. Y la palabra me dice a mí que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo un hombre conforme al corazón de Dios puede pecar? Si era como Dios dice que quería que un hombre fuese, ¿cómo puede pecar? Y David mismo lo reconoce aquí, dice en el versículo 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David le dice al Señor, es que yo nací ya pecador, Y lo bueno que tenía este hombre es que él reconocía cuando él había pecado, cuando él había fallado. Lo reconocía delante de Dios y le pide a Dios y le dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando un cristiano comete un pecado, ese pecado va a ir siempre por delante nuestro. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo, hemos sido limpiados, pero como reconoce aquí el rey David, nosotros hemos sido formados en el pecado, hemos nacido en el pecado. Ese pecado original de la creación nos persigue hasta el día de hoy. Pero nosotros hemos conocido ese cordero, ese sacrificio que Dios envió, y hemos aceptado nosotros ese sacrificio. Y el apóstol Juan dice que cuando nosotros pecamos, abogado tenemos
Nosotros tenemos a alguien allí en los cielos que intercede constantemente por nosotros. Intercede constantemente por nosotros. Pero ¿qué nos dice antes? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1. Yo quiero que prestes atención a lo que dice. Capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. A Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por la de todo el mundo. Yo quiero que mires lo que dice la primera parte. Os escribo para que no, ¿qué dice? Para que no pequéis. El pecado va a rondar constantemente en nuestras vidas. Llegarán tentaciones, llegarán momentos en que el enemigo va a poner cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, pero estará en nosotros el resistir las cosas que vienen del mundo. Porque Dios dice en su palabra que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y ¿qué más? De dominio propio. Yo tengo ese dominio propio. Yo puedo controlar los pensamientos. ¿Por qué? Porque el Señor me da ese espíritu. Yo no puedo dejar que los pensamientos tomen el control de mi vida. ¿Por qué? Porque a mí la Biblia me asegura, me dice que yo tengo dominio propio. Y yo tengo que usar ese don que el Señor me da. Es cierto que no es fácil. No es fácil luchar con los pensamientos, porque hay momentos que los pensamientos vienen uno tras de otro. Y muchas veces pensamientos vienen con la vista. Lo que tú estás viendo trae pensamientos a tu mente, pensamientos que te incitan ¿a qué? A pecar. Pero yo tengo dominio propio, yo tengo que meter eso en mi mente. A mí la Biblia me dice, yo tengo dominio propio. Yo tengo dominio propio. Yo quiero que cada uno nos metamos en la cabeza de que tenemos dominio propio. Un pensamiento no puede contra nosotros. Viene un pensamiento y yo tengo el poder de cortar con ese pensamiento. Si yo no corto ese pensamiento va a entrar en mi mente y va a abrir la puerta de par en par al enemigo, al mundo, a todas las cosas que a Dios no le agrada. Por eso dice tan claramente dominio propio. Dominio propio. Y dice Juan, es importante lo que dice, os escribo para que no pequéis. ¿El pecado es bueno? ¿Qué es el pecado? El pecado es lo que nos aparta de Dios, lo que nos aleja de Dios. Yo peco, yo siendo cristiano, yo viviendo una vida cristiana, el Señor me da ese dominio propio, yo vivo conforme a la voluntad de Dios, pero es cierto, yo seguiré pecando, pero involuntariamente. Voy a pecar con los pensamientos, eso es claro. Voy a pecar con la vista,
Pero dice, si alguno pecare, abogado tenemos, que intercede por nosotros, y tenemos ese Espíritu maravilloso, el Espíritu Santo, que trae convicción a nuestras vidas. Cuando yo peco, el primero que viene a traerme convicción es el Espíritu Santo y me dice, has hecho esto, arrepiéntete. Y Dios dice, David era conforme al corazón de Dios. La Biblia dice, ¿por qué? Porque David se le mostraba un pecado y él automáticamente se venía abajo, se arrodillaba y empezaba a pedir clemencia, a pedir perdón. Y esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Que seamos un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios cuando el Espíritu Santo viene a mostrarnos un pecado, de dejar todo lo que hacemos, arrodillarnos y empezar a pedir misericordia. Misericordia. Dice en el Salmo 51, dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado, el corazón contrito y humillado. ¿Qué dice? No despreciará a Dios. Cuando yo vengo arrepentido, humillado, Dios no va a despreciar esa humillación que yo estoy haciendo delante de Dios. Jesús dice, yo recibo a todo aquel que viene a mí. Y Jesús nos recibe cuando pecamos. Tenemos ese espíritu que nos guía, que nos indica que estamos pecando, que estamos haciendo mal. Damos gracias a Dios porque Él dice, os enviaré al Espíritu Santo, y Él envió a su Espíritu Santo y lo tenemos dentro nuestro, que es el que nos guía en nuestro vivir diario, que es el que nos guía constantemente en todas las cosas que hacemos cada día, y el que nos dice cuando vamos a hacer algo, allí está el Espíritu Santo diciendo, no, eso no está bien, eso no hagas eso. ¿Qué ayuda tan maravillosa nos ha dado Dios? ¿Qué haríamos nosotros sin el Espíritu Santo? ¿Qué haríamos nosotros? Y es el pecado lo que nos aleja de Dios. Es el pecado lo que nos aparta de Dios. Pero están los pecados involuntarios. Pero hay algo más terrible. Cuando Hebreos dice, cuando que pecamos voluntariamente. Qué terrible, ¿no? Cuando cometemos un pecado sabiendo que es un pecado. ¿Qué pasa con un cristiano en esa situación? ¿Qué pasa con una persona que recibió a Cristo y peca voluntariamente? Pues allí estará el Espíritu Santo. Allí estará el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado. Pero déjame decirte una cosa, la decisión de arrepentirme es mía, es tuya. Yo tomo la decisión. El Espíritu Santo viene a decirme, estás pecando. Y yo decido arrepentirme o decido no arrepentirme. ¿Qué pasa cuando hay un pecado, no hay un arrepentimiento? Vamos a leerlo en el libro de Ezequiel. Ezequiel 18. A lo que yo quiero llegar el día de hoy es que vamos a seguir pecando. Vamos a seguir pecando, y a lo que quiero llegar es, aunque nosotros podamos pecar, miremos cómo el rey David hacía, que rápidamente se humillaba y pedía perdón.
Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tomar en todo, aunque sea un pecado pequeñito, la de humillarnos siempre delante de Dios y no dejar que un pecado pase, porque ese pecado va a estar delante nuestro hasta que vengamos a humillarnos delante de Dios y nos arrepintamos. Y vamos a ver qué es lo que pasa con una persona que no se arrepiente de un pecado. Ezequiel capítulo 18, verso 24 dice: mas si el justo, está hablando de una persona justa, no está hablando de personas que no conocen a Dios. Dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, si cometiere pecado, e hiciere a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Morirá. Es importante tener ese espíritu que tenía el rey David de arrepentirnos muy rápido de cualquier pecado que nosotros cometamos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mas si el justo se apartare, aquí hay algo importante. Aquí hay una palabra muy, muy importante que hay que tenerlo en cuenta, que dice: si el justo se apartare. Esa es una palabra clave. Cuando una persona cristiana se aparta, esto es lo que pasa con esa persona. Porque aquí me está hablando de una persona justa, una persona que conoce la verdad, porque la Biblia no llama justo a una persona impía, a una persona que no conoce a Dios. En ninguna parte de la Biblia llama justo a ese tipo de personas. Llama justo a una persona que fue justificada, a una persona que conocía la verdad, que conocía la palabra de Dios. La Biblia lo llama justo. Y aquí me dice: si se apartare e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, si vuelve al mundo a cometer todos los pecados que cometía anteriormente, ¿qué pasa? Dice: por su rebelión, dice, vivirá él, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Estás comprendiendo? Ninguna de todas las cosas buenas que tú hiciste. Si tú alimentaste a 1 millón de pobres, si ayudaste a las viudas, si ayudaste a los más necesitados, dice la Biblia, ninguna de esas cosas te serán tenidas en cuenta. Y después dice: por su rebelión con que prevaricó y por el pecado, dice, pecado. ¿Lo entendemos? Por ello morirá. Morirá. Qué terrible, ¿no? El no arrepentimiento de un pecado, ¿a dónde nos lleva? Es importante aclarar que dice: si se apartare de los caminos de Dios. Pero es Dios un Dios tan maravilloso, tan bondadoso, que dice en Daniel, dice en el capítulo 9, en el verso 9, de Dios es el tener misericordia y el perdonar. Que en el momento en que nosotros vengamos humillados, arrepentidos de todo pecado que hayamos cometido, el Señor nos recibe con los brazos abiertos. El Señor nos recibe con los brazos abiertos. Es cierto, debemos reconocer que
todos esos pecados van a tener alguna consecuencia en nuestras vidas. Alguna enfermedad, alguna que otra cosa, consecuencias. Porque Dios no quita las consecuencias del pecado. Dios te quita el pecado, pero no quita las consecuencias. Las consecuencias tenemos que asumirlas. Vamos a tener que vivir con esas consecuencias. Y el rey David, ese pecado tuvo sus consecuencias y él tuvo que vivir hasta el día de su muerte con las consecuencias de su pecado. Decía el rey David, el que hizo esto, muera. Él se estaba condenando a sí mismo a la muerte, pero fue tanto el amor tanto la misericordia de Dios hacia él, que le dice el profeta: pero el Señor tuvo misericordia de ti y no morirás. No morirás, pero las consecuencias te seguirán hasta el último día de tus vidas. Y así fue en la vida de David. Las consecuencias de su pecado lo siguieron hasta el día de su muerte. Amén. Amén. Dice el versículo 6: y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es importante saber que a Dios le agrada que nos encerremos en un lugar secreto, porque Él lo que desea es una relación personal con cada uno de nosotros. Tú has pecado, has cometido algún pecado, pues enciérrate en un lugar secreto y ahí humíllate, allí pídele perdón a Dios. Allí Él te hará comprender las cosas. Yo muchas veces escucho en la iglesia, en la congregación, en la hora de los cultos, que alguien levanta la oración y dice: Señor, perdóname por mis pecados. Hombre, yo respeto esa actitud, esa decisión de confesar públicamente, pero a Dios le agrada en lo íntimo, en lo secreto, y allí Él te hará comprender sabiduría, te hará entender muchas cosas. Dice verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando recibimos la salvación viene con gozo, la salvación viene con paz. Cuando nosotros conocemos a Cristo, recibimos ese regalo precioso que es la salvación. Y cuando entramos en ese primer amor, estamos contentos, estamos gozosos todo el tiempo, estamos alegres, queremos compartir a cualquier persona que pase por la calle, nos dan ganas de pararle y decirle que el Señor hizo esto en mi vida, el Señor hizo tal cosa y quiere hacer lo mismo en tu vida. Pero cuando llega el pecado, ¿qué es lo primero que perdemos? La paz, perdemos el gozo. Y también perdemos esa salvación. ¿Por qué? Porque el pecado no me va a dejar entrar en el reino de los cielos. No me va a dejar entrar en el reino de los cielos ningún mentiroso, ningún adúltero, ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Yo he cometido pecado, yo no voy a entrar en el reino de los cielos. Y como dice en Daniel, de Dios es el tener misericordia, de Dios es el perdonar, y yo tengo que venir a Él humillado y arrepentirme y suplicar misericordia por ese pecado que yo he cometido. Por eso Él dice, el rey David dice: vuélveme el gozo de la salvación.
Yo quiero volver a tener ese gozo que tú me diste cuando yo te conocí, cuando yo te entregué mi vida. Quiero volver a tener ese mismo gozo, quiero volver a tener esa misma paz. Quiero volver a tener la seguridad de que tú me regalaste la salvación y que yo tengo esa salvación. Y cuando nos arrepentimos, Él nos devuelve ese gozo. Él nos devuelve esa paz. Porque el Salmo dice que Dios es grande en misericordia. Y en verdad es grande para perdonar. Y después el Señor hace, el rey David hace aquí, cuando él ruega el perdón de sus pecados, él hace la confesión de sus pecados. Él dice, él pide la purificación de su alma. Él pide que Dios le purifique. Dice, el 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo es esa rama que usaban los sacerdotes para salpicar el altar con la sangre. Y es lo mismo que el rey David está pidiendo al Señor, que lo purifique con ese hisopo, que lo limpie. Dice, lávame más y más, y seré más blanco que la nieve. El Señor te deja más blanco que la nieve. Pues es voluntad de Dios de que todos tengamos un corazón limpio. Dice, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, un espíritu recto. Con el pecado, ese espíritu se había torcido. Con el pecado se tuerce todo. Se pierde todo, se acaba todo. Pero Dios es tan grande que nos da la oportunidad de venir en lo íntimo, en lo secreto, de humillarnos, de pedir perdón, de arrepentirnos, que Él nos devuelve todo. Él nos devuelve el gozo, Él nos devuelve la paz, Él nos devuelve la salvación. Y el rey David después hace una promesa. Después de pedir todo eso, de confesar su pecado, de pedir purificación, dice, él hace una promesa. Dice el versículo 13, dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Y dice, y los pecadores se convertirán a ti. Él está haciendo una promesa a Dios de que Él va a proclamar su nombre, de que Él va a predicar su palabra. Y dice, y los pecadores se van a convertir a ti. ¿Por qué? Porque ellos van a ver que tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios perdonador. Porque del pecado me levantaste tú, me redimiste, me levantaste, me limpiaste. Y ellos lo verán y se convertirán a ti. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Qué maravilloso, ¿no? El poder hacerle una promesa así a Dios, el decirle que cuando Él me perdona, cuando Él me limpia, cuando Él me lava de mis pecados, decir, Señor, yo quiero compartir con todas las personas lo que tú haces en mi vida. Yo quiero compartir con todo el mundo de que tú eres maravilloso, de que tú eres un Dios grande, de que tú eres un Dios que perdona, que tú eres un Dios que quiere levantar, que quiere transformar, que quiere cambiar la vida de muchos. Que yo sirvo a un Dios poderoso, que yo sirvo a un Dios que sana, a un Dios que levanta, a un Dios que sana corazones rotos, un Dios que sana heridas, que cicatriza heridas. Ese es el Dios al que nosotros servimos. ¿Cuántas cicatrices nos ha sanado, Señor? ¿Cuántas heridas el Señor nos ha sanado?
Cuando conocimos a Cristo veníamos hechos polvo, heridas por aquí, el corazón estaba lleno de heridas y el Señor ha ido sanando. El Señor nos pone el ejemplo del buen samaritano, que un hombre que fue asaltado por unos ladrones y lo dejaron medio muerto, que pasó un sacerdote y pasó de largo, que pasó después un levita y pasó de largo también, y llegó un samaritano y lo recogió. Pero déjame decirte una cosa, ese que estaba tendido ahí en el suelo eras tú, que estaba medio muerto, medio moribundo, con heridas en el corazón, con heridas por todas partes, y vino el Señor, te recogió y te llevó a la casa de su Padre, y allí empezó a sanarte, allí empezó a curarte de tus heridas. Ese es el Dios maravilloso al cual nosotros servimos. Y ese es el Dios maravilloso que necesitan más personas, y somos nosotros los que tenemos que compartir con esas personas que hay un Dios poderoso que quiere hacer milagros en la vida de las personas, que quiere hacer cosas maravillosas en la vida de las personas. Cuando el Señor hace algo, lo hace todo nuevo. Tú eres una criatura nueva. El Señor te hizo a ti una criatura nueva. Y te escogió a ti con un propósito. Te escogió con tanto amor. ¿Cuántos miles de millones de habitantes tiene el planeta? Y Él se fijó en ti. Y todavía hay tendido en las calles muchos que están medio muertos, moribundos. Y sabes que somos nosotros, el Señor nos envía a nosotros a recoger a esas personas para llevarlo a Él, para que Él pueda cuidarlos, para que Él pueda sanarlos, sanar sus heridas. Millones de personas en el mundo necesitan a ese Dios sanador. Él nos limpia de nuestros pecados, sana nuestras heridas. Qué Dios más maravilloso tenemos, ¿no? Un Dios que perdona, un Dios que sana. Primero nos perdonó, nos limpió, nos dejó blanco como la nieve. Y aunque sigamos pecando, la Biblia me dice, tenemos abogado que intercede constantemente por nosotros. Y dice el Salmo 55. Salmo 50, un poco más, una página más adelante, dice 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dice, no dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Las personas los cristianos que alguna vez conocieron a Dios, que recibieron a Dios, que conocieron la verdad, en algún momento el Señor los va a volver a recoger. Nos pone la parábola del pastor que va a buscar, dejó 99 para ir a buscar una. Y dice, no dejará para siempre caído al justo. Y dice San Pablo, aunque nosotros permaneciéramos, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Si tú conoces a alguien que está apartado, háblale y dile que el Señor lo quiere volver a traer a su redil. Háblale que todavía hay esperanza para él. Hay esperanza, aunque él viva en el mundo, aunque él siga pecando, Dios tendrá misericordia de él. Porque no dejará para siempre caído al justo, y Él lo recogerá en algún momento. Pero déjame decirte una cosa. La decisión es de uno. Dios está dispuesto a perdonar al que ha pecado, pero la decisión de arrepentirse y de pedir perdón es de uno. Si yo no tomo la decisión de arrepentirme y pedir perdón,
Vamos a lo que dice Ezequiel 18:24. ¿Qué pasará con ese justo que decide no arrepentirse? Pues morirá. Morirá. Es que la Biblia es bastante clara con respecto a eso. Es que no se puede debatir lo que dice la Biblia, no se puede discutir lo que dice la Biblia. Cuando algo es claro, es claro. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Dice el versículo 3, dice, Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta que el autor del libro de Hebreos lo está haciendo con incredulidad. Él se pregunta, ¿cómo podemos descuidar nosotros una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos, dice, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Podemos descuidar la salvación? ¿Sí o no? Si la descuidamos, ¿qué pasa? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿qué pasa? Hebreos, capítulo 10, 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Si pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, después de haber conocido de que lo que estoy haciendo es pecado, ya no hay sacrificio. Ya no hay sacrificio que valga si yo lo hago voluntariamente. Dice después, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice que ha de devorar a los adversarios, que el Señor preparó para sus adversarios. Pero que si pecamos voluntariamente, pues es ese mismo lugar que nos espera, que espera a los que pecan voluntariamente después de haber conocido la verdad. Es terrible, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios. Es terrible. Por eso yo lo que quiero llegar, como dije, es en el momento de pecar, arrepentirnos lo más rápido posible, humillarnos y no dejar que un pecado, porque un pecado va a atraer a otro pecado, a otros pecados,
a otros pecados, y eso va a hacer que descuidemos la salvación, nos apartemos y empecemos a vivir nuevamente en el mundo. Dice que solo queda una horrenda expectación de juicio. Y sabemos que cuando conocemos la verdad, cuando hemos conocido la verdad y aún así hemos pecado, esa verdad es la que nos va a condenar a nosotros. Dios no va a tomar por inocente al pecador. Y más aún conociendo la verdad y habiendo pecado conociendo la verdad. Una doble condenación, porque no tenemos la excusa de decir, Señor, yo no sabía, yo no conocía. Yo tengo claro una cosa. Una persona no pierde la salvación cuando se mantiene en la gracia. Cuando tú te mantienes fiel, tú te mantienes en los caminos del Señor, sirves al Señor, tú perseveras, la salvación es tuya, el regalo es tuyo, el Señor te lo dio. Pero un pecado a mí me impide entrar en el reino de los cielos. Un solo pecado me impide entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, necesitamos ser hombres, mujeres conforme al corazón de Dios, que cuando el Espíritu Santo venga a mostrarnos un pecado, arrepentirnos, humillarnos, porque tenemos un abogado que está constantemente delante de Dios a nuestro favor. Tenemos al mejor abogado del mundo. Pero y del universo. Pero déjame decirte una cosa. También tenemos en contra al mejor acusador del universo. Pero dice San Pablo, yo sé en quién he creído. Y yo sé de que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Amén. Que el Señor te bendiga. Deseo que sea una palabra de aliento, de ánimo, para que sigamos sirviendo al Señor, para que sigamos firmes, para mantenernos firmes, que ningún pecado nos aparte de nuestro Dios. Que ningún pecado nos impida servir a Dios, que ningún pecado nos impida venir a la presencia de Dios, que constantemente estemos buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, humillarnos, porque cuando nos humillamos, el Señor nos exalta, nos honra. Salmo 91 dice, los subiré en la piedra, en la roca más alta, y allí lo glorificaré. Cuando estamos constantemente en su presencia, hay muchas promesas maravillosas, muy grandes para cada uno de nosotros. Jesús dice, Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la condición que Jesús pone para alcanzar la salvación, perseverar hasta el fin. Amén. Que Dios te bendiga.